Bienvenidos una semana más a la aquelarre de Sofía Ramos, aquí a la Casa del Empaquetado Televisión. En el programa de hoy vamos a hablar de cine, pero del cine que tiene un sello muy especial y es el sello canario. Hoy vamos a hablar en concreto sobre el cortometraje El gigante y la sirena, del director Roberto Chinet. En la mesa roja hoy tenemos la suerte de contar con él. ¿Qué tal, Roberto? Encantado de tenerte aquí en el programa. Hola, Sofía, muchas gracias por invitarme. Y por otro lado tenemos a Antonio de la Cruz, actor del Gigante y la Sirena. Antonio, bienvenido. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí y nos vamos a pasar pues muy bien, seguro. Estoy completamente convencida de que a eso venimos. Y bueno, antes de comenzar con la entrevista me gustaría que viéramos juntos el tráiler de este cortometraje. ¿Crees en la magia? Yo sí creo. Yo estoy seguro de que tú también creías en la magia cuando tenías mi edad. Venga, Marcos. Sabes que no puedes estar aquí. Ahora mismo deberías estar durmiendo en tu habitación. Así que déjate de tonterías y no le des más vueltas. Sí, tienes razón, pero tú no quieres escucharme. Solo te pido que me escuches un momento. Venga, vale. Te escucho. Teo, ¿recuerdas cuando eras un niño que cerrabas los ojos y deseabas algo con tanta fuerza que después se hacía realidad? ¿Y qué tengo que hacer? Espera hasta que el sol se ponga en el horizonte y después caminas hasta la orilla y te sumerges. Solo confía en ti. Y nada más. Y este era el tráiler de El gigante y la sirena, un cortometraje canario grabado entre Tenerife y El Hierro. Roberto, no puedo empezar esta entrevista sin preguntarte cómo surge todo esto, cómo te llega esta idea y cuál ha sido la experiencia. Son muchas preguntas, pero creo que van todas en una que nos vas a responder. Sí, a ver, el origen del proyecto viene desde hace ya bastantes años. Creo que son 4 años, sí. Hace 4 años un grupo de cineastas canarios nos juntamos para hacer un film colectivo y que se iba a titular Historias aisladas. Y eran 7 historias que sucedían en cada una de las islas. A mí me tocaba la historia que sucedía en Tenerife. Y de esa historia, el proyecto al final no se pudo hacer, hubo problemas en la previa, no llegamos ni a tener preproducción ni nada, sino solo concebir un poco cada guión. Y yo me quedé con la incertidumbre de si esa historia que había escrito para ese proyecto colectivo podría convertirse en un cortometraje. Y poco a poco la historia fue avanzando, el guión empezó a tener más forma y después llegó la sinergia de la producción, se juntaron algunos productores que entraron y salieron del proyecto hasta que al final yo cogí el proyecto con mi productora y lo sacamos para adelante. Y ahora que tenemos aquí a Antonio, tenemos la suerte de contar con uno de los actores de la película. ¿Hiciste un casting? ¿Lo llevaste tú personalmente? ¿Qué te llevó a decir, Antonio es...? Creo que dijiste en una entrevista que pensaste este personaje concretamente para él. Sí, yo soy el autor del guión y cuando escribí el personaje de Orfeo, lo escribí pensando en Antonio, porque era un actor canario que reunía las condiciones que necesitaba el personaje y además tenía el gusanillo de poder trabajar con él. Ya lo había visto en otros trabajos y la verdad que me apetecía. De hecho, yo le ofrecí el proyecto en la proyección de un corto en el que él había participado, que era un festival y yo era jurado. Aprovechaste, ¿no? Sí. Aprovechaste la oportunidad al máximo. Sí, y él fue el primer
el primer integrante del equipo artístico del proyecto. Sí, yo creo que se lo dije hace como 3 años por ahí. Sí, más o menos. La verdad es que es una historia muy bonita. Y para ti, Antonio, ¿cómo fue recibir esta noticia, esta petición por parte de Roberto? ¿Y cómo fue la experiencia de grabar en las dos islas e interpretar a Orfeo? Bueno, la verdad que la experiencia, yo soy un desesperado. Yo se lo reconozco, ¿no? Entonces yo recuerdo perfectamente que estábamos en La Laguna, en el festival que en aquel momento se llamaba Plató de Cine. Sí. Y entonces él llega por detrás y me dice, mira, tengo un proyecto para ti. Y digo, y ya a mí, esas palabras ya para mí son mágicas, ¿no? O sea, porque es como que ya te empieza a, te llama la atención y ya quieres saber más y más y más. Y lo que pasa es que en este caso él me decía, no, hay que esperar a ver cómo se concreta todo esto, porque estamos en unas fases muy iniciales de todo este desarrollo, y con toda esta historia que nos cuenta que contaba Roberto, de que se quería hacer, era un proyecto a realizar entre varios y esas cosas, y que estuvo bastante estancado durante mucho tiempo, si no recuerdo yo mal. Es más, casi no sale, o sea, es decir, costó bastante, ¿no? Y a mí yo soy una persona que en cuanto, para bien o para mal, en cuanto me proponen algo, un proyecto, enseguida me involucro muchísimo, ¿no? O sea, no soy alguien que diga, no, bueno, pues ya me irás contando, ¿no? Sino cuando algo me apasiona, una idea, aunque solo sea una idea que tú me cuentes, me apasiona, yo enseguida tiendo a involucrarme, ¿no? Y bueno, la verdad es que en este caso el rodaje con El Gigante y la Sirena fue una preciosidad, sinceramente, aparte de que fue muy duro, porque la realidad es esa, porque las condiciones de los sitios donde fuimos a rodar, eran sitios evidentemente para ir a rodar a Teno, pues evidentemente, y eso que fue gracias a Dios, fue uno de los sitios. En un principio se pensaba rodar en la Rambla de Castro, o incluso en Benijo. También. Y al final la gente se decantaron por rodar en Teno. Pues eso evidentemente yo creo que el estar localizado casi todas las cosas en un solo sitio pues ayudó muchísimo, ¿no? Porque claro, si rodar en Teno es duro, rodar en Benijo o rodar en la Rambla de Castro, ya es que eso ya es el acabose, ¿no? Totalmente. Y más con el equipo que teníamos y las condiciones. A ver, el proyecto fue complicado de sacarlo adelante, porque la idea de hacer una película, de hacer un cortometraje fantástico en Canarias, pues bastante complicada, porque el género fantástico lleva unos presupuestos, unas condiciones artísticas y técnicas, y la verdad que fue bastante complicado sacar lo que sería la producción, ¿vale? Por eso estuvimos tantos años para reunir el dinero. Pero bueno, pero ya está, ¿no? Y ha tenido una repercusión maravillosa. Y antes de meterme, para que nos cuentes un poquito cómo ha rodado, por dónde ha pasado el cortometraje, es que Canarias puede presumir, y los cortometrajes y los directores y sus actores y las historias pueden disfrutar de los parajes naturales y los sets naturales que ofrecen. En este caso, El Gigante y la Sirena ha sido grabada en El Hierro y en Tenerife, que es una auténtica maravilla la fotografía, ya no solo por el buen trabajo de fotografía, sino por lo maravilloso que es el paisaje, todo esto. Tú escribiste y lo dirigiste con la idea concreta de estos lugares canarios en mente. El Hierro no. Vale. Realmente El Hierro rodamos debajo del agua, no en la superficie. La historia casi toda está hecha en Tenerife. Lo único que se dieron algunos condicionantes que abarataba un poco la producción y que también pues era positivo en cuanto a lo artístico, llevar la producción al Hierro, porque una de las actrices la actriz del protagonista del proyecto es del Hierro, Aida Balma.
Y después en el Hierro hay unos chicos que tienen una productora que son súper buenos grabando los fondos marinos. Y eso ayudó a que esa parte de la producción pues fuera un poquito más fácil de hacer. Los Ocean Brothers, que son ellos los que grabaron la parte acuática, pues nos ayudaron, facilitaron mucho las cosas y la verdad que después tuvimos colaboración del Cabildo del Hierro y eso nos impulsó a llevar parte de la producción al Hierro. Pero fue algo muy testimonial, un día y medio que grabamos en el Hierro. Y también otra de las cosas que hay que destacar del Gigante y la Sirena es que no solamente ha sido grabada en Canarias, sino que también todo su reparto es canario. Tenemos aquí a Antonio, también tenemos a Aida Balman, que la acabas de mencionar, y otro de los personajes protagonistas del cortometraje es el pequeño Leo Ramal. Sí. Antonio, yo quería preguntarte si tienes alguna anécdota de rodaje y qué te parece a ti la actuación de Leo, porque al ser tan pequeñito, me imagino que para ti como un actor experimentado, ver a un pequeñito ahí con tantas ganas de hacer las cosas y de trabajar y de interesarse por la profesión en Canarias, que ahora quisiera hablarlo con ustedes, a ver cómo ven esto del mundo audiovisual en Canarias. Vale. Hombre, sin olvidarnos de Francisco Vera también. También, por supuesto. Francisco Sí. Vera que es un actor maravilloso y un puntal, sinceramente. Es un tío que te transmite una verdad absoluta en cada una de las cosas que hace, que es absolutamente maravilloso. O sea, para mí Francisco Vera es uno de los grandes actores que pisan esta tierra y nunca lo suficientemente valorado bajo mi punto de vista, ¿no? Sí. Y con respecto a Leo, yo creo que como casi todos los niños, en este caso con los que en un momento dado pues, han trabajado en el mundo, han hecho cosas en el mundo audiovisual, es difícil trabajar con, yo creo que, aunque yo no coincidí en el rodaje con Leo, pero evidentemente trabajar con un niño es complicado ya de por sí, ¿no? Pero tienen una cosa maravillosa, ¿no? Bajo mi punto de vista y que los adultos muchas veces tenemos que redescubrir, que es la verdad y la autenticidad. O sea, o lo viven o no lo viven. Y ya está. O sea, es desde ese punto de vista con lo que tienes que trabajar con ellos. O sea, ellos, evidentemente, lo que te van a ofrecer, creo yo, es pura autenticidad y pura verdad. Sí, y ya está. Si me permite. Sí, claro. Realmente Leo fue una sorpresa muy agradable para la producción porque para ese personaje barajamos al principio otras alternativas, buscar niños actores con experiencia, que tuvieran ya currículum en televisión y en ficción. Y al final decidimos hacer un casting multitudinario aquí en Tenerife, donde se presentaron 300 niños con 2 fases. Y la verdad que Leo, a mí, desde que lo vi la primera vez en el casting, pues ¿Te gustó? Era el niño que buscaba. Y en el rodaje, con toda la caracterización que tenía el personaje, pues la verdad que él supo vestirse bien del personaje de Marcos. Para él fue bastante duro porque era un niño con una larga melena, con un aspecto bastante lleno de luz, y transformarse en un personaje que tiene un aspecto enfermizo y unas condiciones que los espectadores ya descubrirán cuando vean el corto. Sí. Bueno, también han podido ver a Leo en el tráiler, así que ya se pueden hacer una idea. Pues un enfermo de leucemia, que le falta una pierna, que se mueve en silla de ruedas, pues es bastante complicado para un niño que es Nobel, que era la primera vez que se enfrentaba a una producción de cine, y él ya tenía alguna experiencia en publicidad, pero la verdad que nos dejó a todos bastante sorprendidos. Y también es verdad que cuando tienes
de partener a un gran actor como es Francisco Vera, pues todo lo hace, el trabajo se hace más fácil y la verdad que generaron una sinergia entre maestro y aprendiz y eso se ve. Se ve en la pantalla y sí. Creo que también en parte es lo que le ha llevado a tener recorrido en festivales. Hace poquito ganaban en el primer festival de cine fantástico de Tenerife, el Isla Calavera, y eran galardonados Sí. y han sido también seleccionados ahora para rodar por... Sí, en el catálogo de Canarias. En corto. Sí. Y nada, Roberto, básicamente te decía esto porque para que nos contaras un poquito a dónde más te ha llevado este proyecto. Sí, a ver, una de las fases muy importantes de la preproducción fue cuando presentamos el proyecto a un foro, una especie de mercado que se hace en la Semana de Cortometraje Madrid. Allí, por suerte, nos concedieron los 3 premios, que eran 3 premios de postproducción, y pudimos hacer la postproducción completamente en Madrid, o el final de la postproducción en Madrid. Eso pues le dio cierto caché al proyecto y generó pues una sinergia positiva en cuanto a recibir subvenciones del Cabildo, que también tiene una subvención del Cabildo, y nos ha abierto las puertas, ¿vale? Y hasta ahora el proyecto ha pasado por 3 festivales, 2 canarios y 1 en Hollywood, y nada, y estamos bastante contentos. Es el inicio de la distribución. Claro. La verdad es que es bastante impresionante, ya no solamente vemos que se está apostando por festivales canarios y por productos audiovisuales canarios, sino que también pues, es una ventana, como bien dices tú, Roberto, para poder expandir ese talento y ese arte que hay en Canarias. Para ti, Antonio, ¿cómo ha sido esa acogida por parte del público y por parte de los festivales? ¿Te ha sorprendido? Hombre, yo la verdad que las expectativas que tenía con el corto, porque yo trabajando en él, evidentemente, pues te das cuenta que son cosas bien hechas, ¿no? Y no es un típico corto que se reúnen 3 amigos y dicen vamos a grabar una cosa con un móvil, no. Hay un trabajo plenamente profesional y la historia es muy potente, es una historia yo pienso que llama muchísimo la atención. Y considero que nos tiene que dar muchísimas alegrías todavía y que nos la va a dar, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, estoy muy contento de que nos hayan incluido dentro del catálogo de Canarias en corto, porque bueno, eso nos va a llevar, como estaba diciendo antes a Roberto, a tocar en muchísimas puertas, en muchísimos festivales. Y bueno, pues muy ilusionado con todo lo que puede venir, ¿no? Claro. No sé si se han fijado, bueno, esto es un detalle cinéfilo, que en la cabecera de la aquelarre de Sofía Ramos tenemos bueno, Antonio lo notó cuando lo vio, tenemos un detalle al director Tim Burton, que es uno personalmente de mis directores de cabecera. Entonces, Roberto, creo que El Gigante y la Sirena y la película Big Fish de Tim Burton tiene una cierta inspiración para ti a la hora de crearlo. ¿Cómo está relacionado esto? Sí, Big Fish fue fuente de inspiración para crear un poco la historia que se cuenta en el corto. Sobre todo porque tiene bastantes espejos con la historia de Big Fish. Hay un gigante, se habla de la muerte desde otro punto de vista, y hay un libro, una parte de la película genera un metacine, un lenguaje audiovisual donde lo que se lee se convierte en realidad. Y la verdad que es una de mis películas favoritas de Tim Burton, y sí que fue fuente de inspiración para la escritura del guión. La mía también. No sé si mañana se presenta en el Tenerife Espacio de las Artes, en el TEA, en Santa Cruz de Tenerife, El Gigante y la Sirena, a partir de las 8 de la tarde, ¿verdad? Sí. Les invitamos a que vayan, pero también hay algo muy curioso. Yo ya he tenido la oportunidad que vi el cortometraje durante el Festival Isla Calavera, pero hay una cosa que quiero comentarte y lo voy a hacer, aunque mucha gente no lo haya podido disfrutar. Sí. Estoy segura de que lo harán ahora con el tema de mover el corto a través de la oportunidad de Canarias en corto.
Y es que Leo lee la historia, como tú bien dices, a través de un libro. Ese libro, ¿cómo surge? ¿Ese libro lo crea alguien en especial? ¿Es un libro creado por ti? Porque tiene también uno de los símbolos del aquelarre, que es la triqueta celta. Sí. Entonces me llamó muchísimo la atención y ahora que te tengo aquí voy a aprovechar para preguntártelo. Sí, realmente ese símbolo celta era el símbolo de Leo. A ver, en el cine tú consigues muchas ideas para el proyecto y después la producción es la que manda y, y las cosas del dinero también. Entonces muchas ideas que habían en la concepción de la dirección artística pues se quedaron en un cajón guardadas y esa es una idea que pudimos salvar. El libro lo creó Anatael Pérez, que creo que lo conoce, Sí. Que es un artistazo que tenemos aquí en Canarias y él fue el encargado de hacer la dirección artística del corto y el que apareciera la triqueta tenía una simbología en cuanto a la concepción de las 3 historias que se entrecruzan en el corto. Es que es un detalle que a mí me llamó bastante la atención y creo que esos son los pequeños, la simbología, los pequeños detalles que el director y el guionista le da un significado y que luego es lo bonito del cine, ¿no? Que cada uno puede interpretarlo de la manera que desea. A ver, el tema que trata el corto es un tema complejo, porque es el tema de la muerte y yo, que también es un tema que he ido trabajando en diferentes proyectos que he hecho anteriormente o proyectos que tengo en desarrollo. A mí el tema de la muerte me parece un tema muy interesante para tratarlo en el cine, sobre todo porque puede generar nuevas formas de entender lo que significa la muerte. Y lo que propone el corto es eso, es concebir la muerte desde otra perspectiva. Y el tema del libro, pues es como si fuera acercar un tema de adultos al mundo infantil. Y realmente lo que se va a encontrar el espectador es un cuento infantil que sirve para despertar conciencia a los adultos, pero también despertar otras miradas en los niños. ¿Vale? La verdad es que es una historia muy, muy interesante y está llevando de una manera muy bonita. Estabas hablando, Roberto, tú ahora mismo de proyectos, porque los dos son, como decimos en Canarias, muy desinquietos. Entonces, por un lado, Antonio, ¿en qué futuros proyectos estás trabajando o qué tienes guardado en el cajón para enseñarnos próximamente? Pues sinceramente, de momento estábamos discutiendo, hablando ahora cuando veníamos en el coche, estoy en el proceso de decir a ver qué es lo que cae. Porque vamos, está la cosa peluda, sinceramente. Sí. Y bueno, pues nada. Bueno, sí que tienes proyectos que se han estrenado o que están en... Ah, bueno, sí, o sea, proyectos que se han estrenado, sí, y estoy esperando. Este año se estrena eso sí que fue un proyecto muy grande tuve la suerte de irme a rodar a Serbia el noviembre pasado. Este noviembre no, sino el anterior, y estoy esperando que se estrene la nueva versión de Papillón, que es un remake de la película del año 73. Aunque el director dice que no es un remake, que es una nueva visión del libro de Papillón. Y bueno, tuve la suerte de que hace un mes y pico, 2 meses, se estrenó en Noruega, otra producción en la que yo estuve. Y esta es una película de aventuras pura y dura, con trolls, con caballeros, con princesas secuestradas, etcétera, etcétera, etcétera. En inglés se llama The Aslad. Porque si digo el nombre en noruego... Creo que no nos podemos entender, ¿no? Y bueno, pues de resto, lo que me queda es... Pero te veremos entonces, así que vamos a estar muy pendientes. Hombre, yo espero que Papillón... A todos los proyectos y los que estoy segura de que saldrán adelante. Mientras que The Aslad, por ejemplo, no se va a estrenar aquí, porque es una producción muy noruega y muy para ellos. Es decir, yo espero que Papillón sí.
Sí. porque eso es una producción mucho más grande y bueno, pero de resto, pues picando piedra como y buscando proyectos por todos sitios. Y Roberto, ¿qué hay de ti? Bueno, ahora mismo tenemos dos proyectos que estamos, uno en fase de preproducción, hemos recibido una ayuda del Gobierno de Canarias y seguramente la fecha no está marcada todavía porque hemos tenido problemas en la fase de producción, pues es muy complicado hacer cine, ya lo vuelvo a repetir. Sí. Seguramente lo haremos a mitad del próximo año, es un cortometraje que se titula Atentado, que no tiene nada que ver con El gigante y la sirena. Y después tengo un largometraje en el que llevo trabajando desde el 2013 en él, y está en fase de desarrollo. También recibió ayuda del Gobierno de Canarias y estamos ahí un poco negociando con un productor de la península, de Málaga, las posibilidades de hacer el proyecto un poquito más grande y a ver si puede entrar a alguna televisión. Pues eso son maravillosas noticias por una parte y por otra, y me gustaría ir concluyendo ya con esta entrevista. Por último, quería concluir con los dos. Me gustaría hacer un llamamiento para que, bueno, yo no, ustedes. Me gustaría que le hicieran un llamamiento y dieran un consejo a todos esos jóvenes que se quieren decantar por el lado de la dirección, del guión, que son canarios y que, como tú bien dices, es difícil hacer cine en Canarias. Te encuentras con trabas, con muchísimos problemas, pero que se puede conseguir y tú eres una de las pruebas de ellas. Y por el tema de la interpretación, tú eres otra. Entonces me gustaría que ambos pues invitaran a los jóvenes a través de su experiencia y de sus pensamientos a que se animaran a esto. Mira, ayer recibí la invitación de una revista audiovisual canaria que está haciendo una especie de cuestionario sobre el audiovisual canario, y había, una de las preguntas era la siguiente: si definiría, la persona que respondía a esas preguntas, si definiría el cine canario como cultura o como industria, ¿vale? Y después estaba la opción de las dos, ¿vale? Yo creo que hacer cine es eso, es cultura y es industria. Y aquí en Canarias tal vez sea un poco malentendido el tema de cine canario y cine que se hace en Canarias, porque ahí hay una gran distancia entre el cine que se hace en Canarias y el cine canario. Y el cine canario es por ejemplo, pequeñas producciones que tienen un montón de problemas para salir adelante, pero se consigue, ¿vale? Y yo como cineasta llegué al cine con la ilusión y las inquietudes de contar historias y de que esas historias después las pueda disfrutar no yo, sino espectadores que no conozco en una pantalla grande, dentro de un cine, y que pueda sentir emociones como las he sentido yo, ¿vale? Y a la gente que se está planteando dedicarse a escribir, dedicarse a interpretar o a hacer algún trabajo técnico, les diría que si aman al cine, les costará esto muy poco, porque todo el trabajo que se convierte en una pasión, pues las adversidades las digieres mejor, pero que es un trabajo de mucha perseverancia, de tener confianza y de a largo plazo. Y con ilusión. Para concluir, Antonio, ¿tú tienes algún mensaje para...? Pero yo en principio, antes que las personas que se quieran dedicar al mundo de la interpretación o del audiovisual o todo eso, el llamamiento en principio, porque creo que es más fundamental, sería a todos nuestros oyentes y espectadores que se animen y que apuesten en la medida de sus posibilidades por ver el cine y las producciones que se realizan en Canarias, ¿no? Probablemente no es ni porque sean mejores ni peores, sino porque son
son nuestras formas de mostrar es nuestra visión que tenemos de nuestra realidad y es única, ni mejor ni peor, es la que hay, es la que tenemos nosotros, es nuestra forma de contar nuestras cosas. Y sobre todo también por lo que estaba diciendo antes Roberto, o sea, el cine o la televisión o todo lo que está relacionado con el mundo audiovisual o con las artes escénicas, aparte de ser cultura, es industria y genera empleo. Y es fundamental. Sin ustedes, nuestro trabajo no sirve absolutamente de nada. O sea, si nosotros no tenemos a alguien a quien contarles nuestra historia, no podemos ir a ningún sitio, ¿no? Sí. Y entonces todo eso va concadenado. O sea, yo no puedo venderle la moto a un chico o a una chica que quiera hacer temas audiovisuales o eso, si no hay nadie que esté dispuesto a verlo, ¿no? Eso por un lado. O sea, en su mano está que todos estos proyectos crezcan y se desarrollen y porque haya realmente un interés por parte del público de ver todo esto, de ver nuestras historias llevadas a la pantalla, ¿no? Sí. Y segundo, ¿de qué forma yo animaría, qué le diría yo a esa gente, por ejemplo, que le gusta el mundo de la interpretación? Eso primero que se lo piensen, porque la cosa está bastante chunga. Pues vas a sufrir, ¿no? Y que van a sufrir y que probablemente, teniendo en cuenta que el 90% de las veces lo que vas a recibir es un no, eso hay que tenerlo por adelantado, pero eso sí, cuando recibes un sí es maravilloso. La vez que recibes un sí por 9 noes que hayas recibido en esa misma semana o en ese mismo mes, el enfrentarte a un nuevo personaje y decir, a este tío lo voy a crear yo, y le voy a dar vida yo, y lo voy a hacer mío yo, eso es algo que te llena totalmente de satisfacción, ¿no? Y y que es único, o sea, eso no lo va a poder hacer absolutamente nadie sino tú. Claro. La verdad es que es una oportunidad maravillosa, tanto poder como cineasta trabajar en estos proyectos y luego los actores darle vida. Entonces, apostar por el cine canario, apostar por lo nuestro, porque hay muchísimo talento, y también invitarles a que vean el cortometraje El gigante y la sirena. Esto ha sido todo por el programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en el aquelarre de Sofía Ramos en el Empaquetado Televisión. Nos vemos hasta la próxima. ¿Crees en la magia? Yo sí creo. Yo estoy seguro de que tú también creías en la magia cuando tenías mi edad. Venga, Marcos. Sabes que no puedes estar aquí. Ahora mismo deberías estar durmiendo en tu habitación. Así que déjate de tonterías y no le des más vueltas. Sí, tienes razón, pero tú no quieres escucharme. Solo te pido que me escuches un momento. Venga, vale. Te escucho. Tío, ¿recuerdas cuando eras un niño que cerrabas los ojos y deseabas algo con tanta fuerza que después se hacía realidad? ¿Y qué tengo que hacer? Espera hasta que el sol se ponga en el horizonte y después caminas hasta la orilla y te sumerges. Solo confía en ti y nada más.